dada una de estas elipses, calcular en qué sistema solométrico corresponde a una circunferencia. Entonces hacemos una línea vertical y será el eje Z. Marcamos ahí la posición del eje Z. Una vez ya que tenemos el eje Z, dibujamos la elipse. La dibujamos donde queramos para que nos quepa bien dentro. Vamos a marcarla, por ejemplo, esta de menor tamaño. Y tenemos entonces aquí ya la elipse, que sabemos que en el espacio es una circunferencia. Marcamos aquí este eje y este otro. Y por tanto, por ahí pasará el eje horizontal, ¿no? Entonces hago una línea horizontal por esos dos puntos. Y ya sé que ese es el eje correspondiente a esa elipse, el eje mayor. Vale. Si hago una paralela a esta línea, tendré, entonces ya vamos a encuadrarla en un cuadrilátero. Bueno, vamos a prescindir de eso, vamos a hacer una tangente aquí. Y esa va a ser uno de los lados del triángulo fundamental de esa solometría. Entonces tenemos aquí ese lado del triángulo que completamos. Entonces viene por aquí. Bueno, y ahora sabemos que este eje mayor de la elipse es en realidad el eje real de la circunferencia, porque si cogemos una circunferencia y la giramos y la proyectamos ortogonalmente sobre un plano, vemos que este eje es invariable, ¿no? El eje mayor de la circunferencia es invariable. Y la proyección ortogonal sobre un plano de una circunferencia es una elipse, si está en proyección oblicua, como pasa aquí. Por lo tanto, ya sabemos que el eje mayor de esa elipse es en realidad el eje real de la circunferencia. Entonces lo podemos colocar a partir de aquí y girarlo. Entonces, al girarlo, cogemos esto y esto es como si lo tenemos en el espacio y lo giramos hasta que corta. Vamos a hacer entonces la paralela por este punto. Entonces ya tendremos ahí el ángulo real que forma la circunferencia, que está en un plano oblicuo con el plano del papel, ¿vale? Y es este el ángulo real. O sea, tenemos aquí la tangente y por tanto este es el ángulo real. Eso quiere decir que este es el ángulo que forma la circunferencia, que ya que vimos que esta medida, y ahora lo vamos a ver en 3D, esta medida es el diámetro y ahora pasamos el diámetro aquí y por tanto este es el diámetro. Eso quiere decir que si lo giramos en 3 dimensiones, tenemos que la circunferencia está en este plano inclinado, ¿no? Y por tanto el diámetro este se proyecta según esta longitud, ¿no? Ahora esa es la solución. Entonces vamos a hacer que el triedro, por ejemplo, caiga hasta aquí. Entonces hago aquí la horizontal y por ejemplo el triedro que caiga hasta aquí. O sea que este es el vértice de la pirámide. Entonces hago una perpendicular a esa línea y yo tengo entonces el extremo del otro vértice de la pirámide que vendrá por aquí. Bueno, pues esa será una sección de la pirámide, una sección meridiana que pasa por este vértice, ¿no? Entonces puedo abatir esto y al abatir sé que la circunferencia va a venir a parar aquí. Ahora que hago este giro y ahora tengo que la circunferencia tiene este diámetro, con lo cual si la tengo aquí bien ya la puedo trazar. Entonces la circunferencia que tiene ese diámetro parece que es esta y esta es la circunferencia que se proyecta según esa elipse. También este diámetro es igual que este, ¿no? Entonces la trazamos y la dibujamos aquí en otro color. Ahí tangente y ahí tangente a ese aro. Bueno, pues esa es la solución. O sea que si abatimos esta circunferencia, en realidad desabatimos esta circunferencia, quedará sobre un plano inclinado que forma este ángulo alfa, ¿vale? Que pongo aquí. Bueno,
ya una vez que tenemos esto, pues ya por último hacemos los ejes. Entonces vamos a hacerlo con la anchura que corresponde. Entonces este vértice viene a parar aquí. Entonces traigo aquí la longitud de esta medida, la traigo aquí. Y como esto es en realidad un ángulo, es una escuadra, entonces hago aquí una línea 45, o lo que es lo mismo. Esta medida de aquí, corta aquí y corta aquí. Por lo tanto, ya tengo la cara batida, que será esta. Y la ponemos aquí. O sea que la cara del triedro será esta y esta. Ahí tenemos ya la cara abatida de esa pirámide. Y si la desabatimos, esto cae hacia aquí. Y contiene ahí a la circunferencia que se proyecta según esta elipse, ¿no? Bueno, por tanto, ya sabemos que los ejes cartesianos pues pasarán por la proyección de este punto aquí. Y tendremos entonces el primer eje será este, pasa por ese punto y pasa por este. Y será este eje, eje X', por ejemplo, eje Y'. Y ahora calculamos ya para obtenerla, como vemos es una dimetría, ¿no? Lo que contiene a esta circunferencia y que vamos a marcar también para que se vea más clara en color. O sea, esta circunferencia se proyecta según esta elipse. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues decíamos ya que tenemos dos ejes del triedro, ya solo nos queda hacer uno. Prolongamos esta línea para obtener el triángulo fundamental. Entonces, al prolongar esta línea tenemos que continúa por aquí y una ortogonal desde este punto será esta. Lógicamente pasa por ese punto y pasa por estos dos puntos. Bueno, ahí tenemos ya la pirámide. En consecuencia, marcamos ahí la posición de los vértices por donde pasa el triángulo fundamental, estos tres puntos. Y marcamos aquí este eje. Bueno, ahí tenemos ya, y para concluir y verificar que esto es cierto, pues podemos recortar esto y girarlo. Entonces, como esto queda aquí, lo vamos a marcar. Entonces lo hicimos aquí. Vamos a coger esto ya que tenemos aquí el ángulo de 90 y colocarlo así, de manera que marcamos aquí este punto, marcamos este y tenemos aquí esta línea. Y por último recortamos los dos y ya la podemos construir en 3 dimensiones y verificamos que efectivamente esa es la solución al ejercicio, ¿no? Entonces recortamos este triángulo y recortamos este otro . Bueno, entonces tenemos que, al girar esto, obtenemos ahí ya, si nos fijamos, esto. Es en realidad la circunferencia que está aquí y se proyecta en axonometría según esa elipse, ¿no? Y vemos también que aquí tenemos el ángulo de 90, porque esto es un triedro, trirrectángulo. Y por tanto tenemos que este ángulo es de 90 y por este punto hacemos una perpendicular, que es este eje, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces lo que hicimos fue, pues directamente cogimos la medida esta, la colocamos aquí, la vamos a marcar bien en su posición, es esta. O sea, el eje mayor de la elipse, este eje, que llamaremos E, lo colocamos aquí, hacemos centro en O, hacemos el giro
hasta que corta a la ortogonal, ¿no? Entonces, al momento en que corta en la ortogonal, estamos haciendo en el espacio esto. Estamos haciendo este giro. Y estamos cogiendo la medida esta, que sería este diámetro, y como vemos lo estamos girando hasta aquí. Y vemos que corta aquí, ¿no? O sea, corta a la vertical por este punto aquí, ya que la vertical por ese punto corresponde en realidad a esto de aquí. Entonces, como vemos, hacemos ese giro y corta en ese punto, con lo cual hemos detectado ya, si ahora hacemos el arco hacia aquí, hemos detectado la circunferencia que tendrá este eje que trasladamos aquí, que hicimos el giro y que por tanto es igual que esto. Bueno, pues tendrá ese eje si bajamos una vertical exactamente igual que esta medida. Ahora que ahí vuelve a aparecer el eje, pero ahora tenemos que aquí también aparece el eje, que es lo que calculamos, ¿no? Esta medida también es el eje, ya que en una circunferencia son iguales cualquiera de los diámetros, ¿no? Entonces, pensando en el espacio, pues hicimos esa transformación para obtener la circunferencia y ahora la metimos en un ángulo de 90 grados, porque sabemos que el triedro tiene 90 grados, ¿no? Entonces lo hicimos de grande como quisimos, eso lo determinó la sección del triedro, que es esta sección, y es en realidad la que tenemos aquí. Con lo cual pudimos obtener este vértice, lo proyectamos, hacemos el abatimiento de ese punto que cae aquí, ¿no? Y que, como vemos, corresponde al vértice este AV, ¿no? Entonces, el abatimiento de ese punto corresponde a este punto que giramos y cae aquí. Con lo cual ya tenemos aquí el ángulo de 90 y ahora calculamos aquí el otro eje, haciendo desde este punto una perpendicular a la prolongación del eje, con lo cual ya tenemos el triángulo fundamental que viene por estas tres líneas. Y esta es la pirámide que contiene a la circunferencia y vemos que es bajo ese ángulo. Y si medimos el ángulo veremos que esto mide 30 grados, ¿no? Entonces podríamos coger aquí el transportador y ver que ese ángulo es de 30. Si somos precisos, eso ya depende de... Aquí hay 32 casi, pero bueno. Entonces esto es de 30 y de esta manera verificamos lo que pone aquí. Y aquí pone, a ver, así. Aquí pone 60 grados, ¿vale? ¿Qué son estos 60? Pues es en realidad el ángulo que completa aquí a este de 30. O sea que esto será 60 grados. O sea que en realidad la circunferencia está en un plano que forma 30 grados con el plano horizontal, pero en estas plantillas de elipses da el ángulo que forma el plano donde está la circunferencia con el plano vertical que pasa por la traza que contiene ese plano, ¿no? Debería darlo al revés, pero bueno, ya sabemos entonces que va a ser complementario. Cuando tenemos aquí 60, pues sabemos que el ángulo que forma el plano que contiene la elipse con el plano del papel va a ser de 30, porque 60 más 30 es 90. Bueno, pues fundamental para estos ejercicios entender en el espacio todas las transformaciones que hacemos. Y aquí vemos el triedro, trirectángulo, cómo lo pudimos calcular gracias a este giro, ¿no?